Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida. Gracias por participar de este que es el tercer encuentro del ciclo Infancias y Juventudes, Voces y Diálogos para una Agencia Compartida, un ciclo de conversaciones que viene llevando adelante la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Santa Fe y que en esta oportunidad coincide con la presentación, o por lo menos enmarcamos en esta tercera jornada, la presentación del libro Jugar en la Virtualidad de Ana Bloch. Yo quiero principalmente agradecerles a ustedes por estar acá, por haber apostado a la presencialidad, a encontrarnos en este espacio. Vamos a ver cómo nos vamos acomodando, pues sigue llegando gente, Ana. Hay gente por allá. Les decimos a quienes se quieran sentar en canastita por acá adelante, que es la única forma para que esta conversación pueda quedar grabada. Tenemos ahí a nuestro compañero camarógrafo que está registrando esta charla y algún lugarcito por acá podemos llegar a hacer en algún rinconcito. Si quieren sumarse al panel, también. Ahora vamos a poner algunas sillas, pero bueno. Y quienes están guardando lugares y esos lugares no se van a ocupar, también les pedimos que los vayan cediendo solidariamente. Bueno, les damos la bienvenida. Para dar comienzo a esto, yo le daría la palabra al defensor de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Santa Fe, Juan Cruz Jiménez, que ha apostado de alguna manera a la realización de este ciclo que pretende, a lo largo de cada encuentro, pensar desde el mundo adulto a las infancias y a las adolescencias en estos contextos complejos en los que estamos habitando. Bueno, se escucha ahí, ¿no? Bueno, tengo algo escrito, pero primero voy a saludar, darle la bienvenida a todas y todos los presentes. Creo que empezamos bien con un problema, es que no hay espacio. De los últimos tiempos es de los problemas que podemos tener el mejor. Aparte han venido a escuchar a Ana Bloch, que por lo que veo tiene una empatía y una calidez humana que no siempre se da en los autores de los libros. O sea que tenemos una muy buena autora, cálida, humana y profesional, más un muy buen libro, y por qué la Defensoría no sería parte de generar este vínculo entre ustedes, el libro, las colegas y Ana, que para mí en lo personal es un gusto. Como ustedes saben, a mí me toca reemplazar a Analía Colombo, que estuvo años en la Defensoría, y simplemente lo que pretendemos es que la Defensoría no sea solo un lugar de atención y recepción de casos que son cada vez más complejos, acá en la sede de calle Tucumán, sino que sea un puente para escucharnos, circular la palabra y poder pensar problemas, situaciones que son cada vez más complejas y que requieren respuestas cada vez también integrales. Así que yo quiero agradecer puntualmente a la Biblioteca Argentina y al equipo de institucionales porque es una sala muy linda acá en Rosario, y también agradecer al equipo de grabación porque esto también lo que hacemos es luego que esté disponible para cualquier persona de la provincia de Santa Fe que lo quiera observar y conocer, y a Ana particularmente por su gentil disposición para generar estos espacios. Y también en este agradecimiento, Silvina Bertelli ha tenido mucho que ver en que Ana esté acá, porque claramente yo vengo del campo de la historia, entonces no todo el mundo conoce a Ana, y Silvina me dijo, mira que Ana es grosa, y me doy cuenta que es grosa. No, pero no, sin ninguna connotación. Bueno, en nuestro caso como Defensoría, generar espacios de encuentro, circulación de palabra, escuchas, todas las veces que haga falta con Ana Bloch y con quien se sume en esta empresa de escucharnos, en tiempos donde parece que cuesta escuchar, intercambiar y fundamentar. Nosotros en este ciclo empezamos en abril con Lucía Feinboim, con el concepto de bienestar digital, en donde participaron también con la Municipalidad de Rosario 100 personas, y ahí empezamos con la agenda de trabajo sobre pantallas, bienestar digital y una gran cantidad de conceptos que
hoy se van a trabajar otros que yo no conocía y que Ana nos va a instruir. Luego seguimos con la presentación de la plataforma Reconectate por la Red de Infancia, que es un conjunto de dispositivos para los cuidados parentales, donde los adultos que tenemos mucha responsabilidad, plena responsabilidad, para el cuidado de pantallas y de crianzas y cuidados, también la presentamos hace muy poquito. Y bueno, y ahora en tercer lugar viene Ana. Y espero que no sea la única, sino una de tantos encuentros. Y vamos a presentar un texto que ella ya viene claramente estudiando, anticipándose. Es un tema que cada vez en la provincia de Santa Fe también lo estamos viviendo con preocupación. Entonces, todo ese saber que Ana viene profundizando, es bueno compartirlo, socializarlo y que hagamos redes para poder proteger y cuidar en los entornos. Este libro, Jugar en la Virtualidad, reconozco que los subtítulos son provocadores. Laberintos digitales, cuerpos en pausa, el día y la noche como continuidad. Es un libro que propone salir de la polarización y de la demonización de las tecnologías. De algún modo, Ana nos invita a centrarnos en algo que es mucho más profundo, que tiene que ver con las transformaciones de las subjetividades en contextos mediatizados. Y al mismo tiempo, Ana nos invita a reflexionar sobre el lugar de los adultos en el cuidado, en un escenario marcado por una velocidad y cambios que parecen constantes. Por eso, parar, detenernos en un día como hoy, es un tiempo ganado. Para la Defensoría estos espacios son fundamentales, porque creemos en la necesidad de reunir voces, escuchar, analizar perspectivas, experiencias, y que nos permitan fortalecer las redes de cuidado de las cuales se habla tanto hoy. No se trata solamente de advertir sobre los riesgos, de hecho la Defensoría está todo el tiempo enviando oficios sobre situaciones de vulneración y lo vamos a seguir haciendo. Cuando hay un niño que no está en la escuela, cuando hay un niño que no fue vacunado, cuando hay una niña que no tuvo respuesta a tiempo. Por eso somos el control del Poder Ejecutivo. Pero también acá vamos a invertir mucho tiempo y dedicación con alianzas como la de Ana para que en esta provincia de Santa Fe valoricemos las voces, los estudios y los aportes sobre temas que son bien complejos. Tratamos de acompañar mejor, promover capacidades y construir criterios comunes para evitar lo digital de un modo más reflexivo, más democrático y más cuidado. En este camino, el libro nos ofrece una oportunidad valiosa para seguir pensando, para incomodarnos y también para compartir certezas y construir nuevas preguntas. Simplemente, Ana, decirte muchas gracias. Si bien el libro lo leí ya cuando nos conocimos, vuelvo a sintetizar la contratapa con la frase de quien hace el prólogo, Juan Carlos Volnovich, y dice: es un libro destinado a padres, educadores y psicoanalistas, pero sobre todo a psicoanalistas de niños y de adolescentes. Es el mejor ejemplo de cómo puede postularse un instrumento conceptual, no solo para abordar esa corriente devastadora que amenaza el psiquismo y hasta la propia existencia, sino para poder transformar esa realidad y simbolizar o atenuar al menos el impacto traumático. Así que a todos ustedes que se han acercado a la biblioteca, al Colegio de Psicólogos, que vi a Natalia por ahí, todos, muchísimas gracias y bueno, a disfrutar del libro de Ana y de todos estos espacios que nos podamos encontrar y mirarnos a la cara para ver cómo mejoramos la crianza y la protección de los niños, niñas y adolescentes en esta provincia. Gracias.
No, querida. No sé si queda lugar para poner más sillas allá atrás, Fede, si no, bueno, puede pasar gente a sentarse en casa y podemos acercar algunas sillas de las que están atrás. Sí, yo te ayudo. ¿Qué podemos hacer? No, Ana, quédate. Si me preguntabas, ¿querés traer este? Sí, genial. Yo tomo un calor que hace mucho. Ah, este es para ella. Claro, vamos a hacer como que estamos en un colectivo. Claro, sí, porque es mucho tiempo para estar. Tengo una amiga que tiene una discapacidad que estaba ahí y dije, viste, como mucho. Si quieren pasarle a Luisa. Sí, vamos Luisa. Bueno, y mientras se van acomodando, vamos avanzando, así ganamos tiempo con la presentación de las compañeras del panel que Ana pensó que tenían que estar acá acompañando y dándole la bienvenida a este libro. Y bueno, y también agradezco que me hayas invitado ahí como a un poco la palabra, Ana. Vamos a arrancar por orden de aparición y cada una de estas profesionales que despliegan sus prácticas en distintas disciplinas van a hacer una lectura justamente desde su expertise y desde esa práctica situada del libro de Ana. Presentamos a Luisa Montalbetti, abogada de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Derecho de Familia. Trabaja actualmente en el programa de escucha a niños, niñas y adolescentes en clave de derechos, dependiente de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología. Es integrante del equipo de intervención de la provincia Maristas Cruz del Sur y ejerce la profesión de manera liberal y autónoma, integrante de la Mesa de Infancias y Adolescencias y docente en la carrera de especialización en institucional y comunitaria de la Universidad Nacional de Rosario, así como en diferentes diplomaturas. Bueno, muchas gracias, Virginia. Primero agradecer la enorme generosidad de Ana por esta invitación. Enseguida le dije que sí, soy su fan. Pero además de la generosidad en la invitación, la generosidad en la escritura para alguien que no habla freudiano ni lacaniano fue muy importante porque podemos hacernos de diferentes conceptos que atraviesan este libro, siendo muy fácil de leer, muy agradable. En ese sentido, muchas gracias, Ana, me resultó sumamente comprensible y fue muy importante. Voy a contar algo que es re autorreferencial y no es lo mejor para la presentación de un libro, pero este libro llega en un momento muy oportuno, muy pertinente en mi vida, porque desde el mes de febrero me encuentro trabajando en un equipo interdisciplinario que aborda situaciones de vulnerabilidad y vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes para Maristas Cruz del Sur, lo que implica que trabajo con escuelas de todo el país, de 12 provincias de nuestro país. Y el libro llega precisamente algunas semanas antes del 15 de abril, que fue un día de inflexión para mí, porque a partir de ese momento aparece el reto viral de TikTok y la gran cantidad de escrituras en los baños de las escuelas de todo el país. Así que estuve bailando de lo lindo y este libro fue una gran herramienta para ese momento y me permitió pensar mucho en torno a esa práctica. Entonces, cuando nos reunimos para ver cómo nos organizábamos en esta mesa para compartir con ustedes esta lectura, yo lo que propuse era transmitirles un poco lo que a mí me permitió elaborar, de todos esos 15 días de locura que fueron y que siguen siendo, actualmente por suerte un poco más tranquilos, pero de los días que se fueron sucediendo a partir de ese primer escrito que aparece en una escuela, en mi caso de Jujuy, y esa primer consulta que después deviene Cataratas y era un constante aparecer y reaparecer y frente a la posición adulta no hacía más que repetirse, ¿no? Entonces, el libro fue
realmente muy pertinente en ese momento, y también me permitía como revisar en tiempo real las intervenciones que se iban sucediendo y repensar aquellas que no dependían de mi rol institucional. Bueno, en primer lugar, la necesidad de volver a charlar y volver a pasar por el plano de lo consciente la diferencia abismal que significa haberse subjetivado con una pantalla en la mano que haber crecido, nacido y crecido en otro contexto sin la existencia de Internet. O sea, uno lo dice y parece algo que, bueno, es un dato sin discusión, es un dato fáctico, pero bueno, la verdad es que volverlo consciente una y otra vez permite precisamente hacernos a la idea de la gran diferencia que existe entre bueno, quienes somos actualmente adultos con la responsabilidad de serlo y los niños y las niñas y los adolescentes que los portan desde el momento mismo de su nacimiento, que no conciben el mundo sin la existencia de ellos. Y ahí Ana desarrolla en el primer capítulo del libro de manera muy maravillosa, bueno, cómo es el jugar, distingue el jugar en la virtualidad de poner el cuerpo para jugar, cosa que me parece realmente muy interesante y desconocía por completo. Imagínense que el derecho de jugar no tiene nada, ni nada que se le parezca. La lectura fue muy interesante, la verdad, y aparece un término que ahí me resuena, sí, a algo que claramente hicimos y reaccionamos en este momento, después de la amenaza de tiroteo a partir de las escrituras en los baños, al igual que los niños cuando juegan. Y es la literalidad. Cuando aparece este efecto de pensar que el jugar en la virtualidad genera una menor reacción, una menor simbolización, yo pensaba, ¿y qué literales actuamos los adultos frente a la amenaza, mañana tiroteo, bueno, con las distintas variantes? Los adultos tomamos esos escritos en los baños que se replicaron en todo el país y que además, bueno, nosotros integramos un grupo que es más amplio y que participa Paraguay y Uruguay, de esta misma provincia, digamos, de esta misma organización marista. Y en Uruguay y en Paraguay también venían sufriendo exactamente lo mismo, con la diferencia de las dimensiones. Ellas tenían más suerte, era más chico el país. Pero más allá de las diferencias en torno a las provincias y a las intervenciones y a los sistemas de protección, en ninguna de ellas puedo asegurar que se dio una intervención diferente a la de nuestra provincia de Santa Fe. Fue la literalidad la que dio lugar a una respuesta pura y absolutamente punitiva que nos impedía pensar en abordar el conflicto como se había planteado. Bueno, algo ahí se circulaba de una manera... a mí se me representaba a modo de magma, algo ahí que nosotros no lográbamos ver, se distribuía bajo el piso y explotaba como un volcán en los baños de los colegios a partir de la escritura de mañana no vengan tiroteo. Y ahí aparece el libro de Ana y también, de nuevo, calma algo de esta ansiedad que producía el hecho de estar activando protocolos todos los días y saber que había 600, 700 escuelas a diario que activaban protocolos y que esto se daba a lo largo y a lo ancho del país y también en países limítrofes por lo menos. Entonces ahí, bueno, de nuevo pienso y traigo una comparación interesante. Ahí me desordeno mucho seguramente en la lectura y voy a traer fragmentos de capítulos y voy a ir y venir, no voy a ser tan ordenada en la lectura. Seguramente cuando ustedes lean el libro se van a dar cuenta que yo tomo y voy y vengo, digamos, del principio al fin. Ana trae un concepto que es el de algoritmo, un concepto que ya conocemos,
y que a mí me interesó transcribirlo de acuerdo a lo que me había traído la inteligencia artificial, porque cuando yo leo el concepto algoritmo, inmediatamente se me aparece el concepto de protocolo. No hay una gran diferencia en ambos conceptos. Me interesaría, aunque resulte medio aburrido, pero leerlos a los dos, son muy cortitos. Algoritmo es un conjunto ordenado, finito y definido de pasos o instrucciones lógicas diseñado para resolver un problema, realizar un cálculo o ejecutar una tarea específica. Funciona como receta o procedimiento paso a paso que transforma unos datos de entrada en un resultado final. Un protocolo es un conjunto de reglas, normas o instrucciones predefinidas que guían el comportamiento, la comunicación o la ejecución de tareas, ya sea en el ámbito social, legal, técnico o científico. Su función principal es ordenar, estandarizar. Bueno, a mí ahí se me vinieron dos cosas a la mente, que no estábamos siendo adultos en primer lugar, digamos, que nosotros también éramos niños jugando en las redes sociales, jugando en la virtualidad, volviendo este enunciado en los baños como literal, volviendo a pensar que empiezan a llegar oficios que imputan a los adolescentes que iban siendo como identificados al delito se les imputa el delito de intimidación pública. Y yo pensaba, pucha, bueno, para el delito de intimidación pública es necesario que el medio de la intimidación sea idóneo. Digo, el tipo penal no se constituye solamente con escribir mañana tiroteo, sino que tenemos que pensar que posiblemente mañana haya un tiroteo y eso genere la conmoción, porque si nosotras estamos pensando en que ahí hay un mensaje, que hay que pensarlo, analizarlo, ponerle singularidad, pensar en la región y demás, bueno, vamos a ver que capaz que ese mañana tiroteo no es tan tiroteo mañana, podemos pensar un montón de cosas en la intervención y en la implicancia de lo que significa escribir eso en un baño escolar, en este contexto, en esta coyuntura, no olvidemos. Pero digo, no había manera de pensar la posvención porque estábamos todo el tiempo en una constante intervención. Y eso también me trajo a consideración el libro de Ana, de pensar mi propio trabajo en ese momento. Y yo decía, bueno, no estoy pudiendo generar un espacio laborativo. No tengo tiempo para elaborar esto que viene sucediendo. Y en algo me identificaba muchísimo con lo que ella describía en relación a la falta de ese proceso cuando la pantalla nos toma completamente y nos invita una y otra vez a continuar el juego, nos estimula y nos trae otra vez. Y yo quería salirme para pensar la posvención y no había tiempo porque había que contestar oficios, porque de repente aparecía una nueva amenaza de tiroteo. Y eso implicaba que iba a haber un nuevo protocolo. Y eso implicaba que iba a haber un nuevo fiscal investigando una intimidación pública de un adolescente, en el mejor de los casos, porque también había fiscales investigando a preadolescentes. Bueno, esto es lo primero que se me vino a la cabeza y pensé, bueno, en lo que Ana propone, que me gustaría leerlo, pero perdí la página, no la anoté en el momento, entonces después lo perdí. Ella propone una nueva utopía en relación a no dejar avasallarnos por todo lo que la virtualidad dispone, impone a nuestro contexto, a la actual historia, sino que, bueno, pensémosla como herramienta, como acompañamiento. Al margen de lo propositivo en el libro, hay algo que ella reconoce que es muy importante y sobre todo es muy importante en este contexto y en esta condición. Ella habla de una profundización del neoliberalismo que a los adultos nos afecta de una manera particular. Nosotros no estamos con tiempo, no tenemos disponibilidad para acompañar ese proceso. Vemos también que a lo largo y a lo ancho del país el mensaje que se impone desde el gobierno nacional es un mensaje muy cargado de violencia, de agresividad, de aniquilación hacia el otro.
no hay desde nuestro gobierno nacional una propuesta de respeto al semejante, entonces esto circula rápidamente y en todos los medios. Y en Santa Fe tampoco estamos tan lejos. Nosotros acá estamos muy acostumbrados a escuchar en la provincia y en la ciudad un discurso que está muy sostenido en los buenos y los malos, la gente de bien y la gente de mal, digamos. O sea, esta cuestión dicotómica se instala en una vida fuertemente precarizada de adultos que tampoco sabemos bien qué hacer con las redes y donde yo me veía reflejada en muchísimas cosas de las que describe Ana a lo largo del libro. Ella en un momento plantea la disposición del cuerpo en relación al juego, esa disposición que tiene cierta actividad inclusive en los juegos de mesa. Hace una excelente descripción ahí. A mí que me encantan los juegos de mesa, me pareció muy interesante pensar cómo se dispone el juego en ese espacio, el cuerpo, perdón, en ese espacio. Y ella lo que trae es precisamente la pausa que se genera en el cuerpo y el reposo en el que obligadamente se encuentra sin estar en reposo y en descanso, digamos. Es como un intermedio ahí entre el descanso y la actividad, el hecho de estar jugando con un joystick o con una pantalla. Y yo ahí pensaba en los momentos, en los escasos momentos donde nosotros tenemos posibilidades de, momentos digo minutos, segundos, por ejemplo el semáforo. Y esa escena en el semáforo donde ves a alguien entrando a Instagram. Digo, me veo, digamos, entrando a una red social o intentando escuchar un mensaje que rápidamente va a ser desatendido porque hay que volver a manejar. En el mejor de los casos, dejamos el teléfono y continuamos la marcha. Pero digo, ¿cuántas veces nos disponemos a que los momentos de pausa no existan, no sean tales, sino que nos dejamos también atrapar por esa cosa brillante que nos trae notificaciones todo el tiempo y que nos avisa de todo lo que nos estamos perdiendo? Que es nada, básicamente, pero por la duda nos avisa de que nos estamos perdiendo de cosas. Frente a la literalidad y volviendo un poquito con lo que venía de la respuesta compulsiva e impulsiva e inmediata que dimos en el momento de Mañana Tiroteo, y volviendo un poquitito a eso, quería agregar otra cosa que grafica un poco lo que venía pasando en ese momento y cómo a mí me explotaba la cabeza e iba al libro de Ana y volvía una y otra vez tratando de hacerme carne con él. En un momento se comunican desde una escuela, lo cuento, no es en Rosario y es muy tierno, van a ver, ojalá les resulte igual, se comunican para decirme que habían encontrado en un baño de una primaria un astronauta, 2 armas en las manos y tiroteo, el término tiroteo. La directora de la primaria no tenía ningún interés en iniciar el protocolo. Entonces, básicamente, la llamada era: Luisa, autorizame a no llamar al 911, y en eso estábamos de acuerdo. Y en ese momento pensé, se mezclaron las noticias acá. Estaba Artemis, era como... Estaban volviendo los astronautas, una maravillosa noticia que muchos niños y niñas, imagino, habrán seguido. Yo estaba medio pendiente, debo confesar, me gustaría en algún momento ver la Tierra de lejos. Y se ve que se fusionaron las noticias para alguien que tiene muy corta edad como para escindirlas. Y esto, en vez de ser trabajado al interior de la escuela, la directora que tenía era muy consciente de que no iba de ninguna manera a llamar a nadie por esa nota. Sin embargo, sentía la obligación de comunicarse conmigo para justificar el hecho de que no iba a intervenir. Y la certeza también ahí, porque pasó en otra situación que también me resultó graciosa, que ¿ya estoy? Uy, bueno, no la voy a contar. Pero lo que me pasó... Se van a quedar con la duda. No,
Lo que me pasó es que estas situaciones de la primaria, pensaba por qué las docentes de la primaria, lo estuvimos charlando el otro día en la mesa, ¿por qué no se genera tanto temor en torno a la adolescencia? ¿Qué pasa en la secundaria que genera este impacto? Y pensaba cuánto de la docencia de primaria permite un vínculo que repara en esa certeza. Yo no voy a llamar al 911. Lo otro que quiero decir, porque hay un artículo, un capítulo que me gustó mucho que se llama La crueldad se da cita con la virtualidad. Este para mí fue, de todos los capítulos, uno que me permitió a mí asociar esto a muchísimas cosas. En relación a, bueno, cómo se juega en esta hibridez, en esta vida que se debate entre la realidad material y la realidad digital, en esto que no es una cosa ni es la otra. Hay una lectura de una antropóloga maravillosa en el libro, me encantó. No voy a llegar, pero ustedes seguro que sí. Y quería traer 2 ejemplos que no están en el libro, pero que a mí me vinieron como asociados. Cuando Ana revisa el concepto de intimidad, muy necesario en esta época, y es muy interesante cómo lo trae a jugar en el libro, a mí se me vinieron 2 casos. En uno, la intimidad como fianza de repente, que es estos adolescentes que prestan dinero, o sea, se endeudan, prestan dinero a sus compañeros y para asegurarse el cobro de ese dinero que prestaron, saben cosas muy íntimas y son puestas como fiadoras de ese préstamo. ¿Cómo me garantizo yo que alguien me devuelva dinero? Que no tiene, porque no trabaja, porque es un adolescente. Para garantizarme ese cobro, yo pongo de fianza esa intimidad. Y por otro lado, otro caso que puede resultar gracioso, a mí me generó mucha consternación. Veo en Rosario 3 una publicación que decía, el título era "El que no hace plata es porque no quiere", y la noticia de la viralización era una niña de unos 8 o 10 años que vendía chismes. Y entonces pensé la intimidad como mercancía. Digo, no hay nada que no esté sujeto a las leyes del mercado. Entonces, esta niña que tiene esta actividad, en vez de ser sancionada, digo, en términos de no se puede ser botona, es feo, es filmada por sus padres, que son personas más o menos de mi edad, imagino, un poco más jóvenes seguramente, de mi edad autopercibida, y las suben a las redes, eso se viraliza, y un medio de los tradicionales, porque aprendí mucho de medios también con el libro, quiero aclararlo, un medio de los tradicionales lo replica y dice, quien no hace plata es porque no quiere. O sea, somos todos giles porque las formas de hacer dinero son muchas y múltiples. Después, lo último que digo es lo último, juro que es lo último. Es una cosita que me trajo el mismo capítulo y es la posibilidad que tuve de diferenciar la amenaza de bomba cuando ese capítulo es muy potente y en un momento, bueno, habla de cuestiones muy interesantes que hacen que esta profundización de este sistema neoliberal nos impida muchas veces empatizar, digamos, más allá y más acá de la virtualidad, pero que la virtualidad nos permite ser muy agresivos, muy violentos, sin tener un otro. Entonces resulta a veces mucho más sencillo agredir, violentar, decir barbaridades. ¿Por qué? Porque ese otro es difuso, no lo vemos, no lo tenemos en cuerpo presente, y mucho de eso nos facilita la cloaca, esta cosa de agredir y de decir cualquier barbaridad que lastime, que agreda. Entonces pensaba, bueno, la amenaza de bomba de nuestra adolescencia, esa que impedía dar clases, tomar exámenes, era distinta, y esto me lo hizo ver una amiga que leyó también el libro, no está presente, pero lo leyó para
para construir un argumento para sus hijos, me dijo, para construir un argumento en relación a la restricción, a las redes sociales, debo confesarlo. Y ella me decía, bueno, la amenaza de bomba estaba dirigida a la institución. No era dirigida a un par, no era dirigida a pensar en lastimar a los pares o los docentes a los que queremos o no, pero vemos todos los días y con los que tenemos que convivir. Y entonces de nuevo se me volvió la aniquilación del otro propuesta por nuestro gobierno nacional. Solo, bueno, nos queda eso, crear nuevas utopías para repensar esta coyuntura y que no nos resulte aplastante. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Luisa. Microfoneamos a Mariana Solís, licenciada en Psicopedagogía. Mariana es integrante del equipo socioeducativo interdisciplinario del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, Regional Sexta, síndica titular del Colegio de Psicopedagogos de la Segunda Circunscripción de Rosario y profesora de las cátedras de Prácticas Profesionales 2 y Prevención en Educación, Salud y Trabajo de la licenciatura en Psicopedagogía de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la UCA, Campus Rosario. Bueno, Mariana, te escuchamos. Recordamos que están los libros, los nombraba mucho, mi amiga lo leyó, yo lo leí. Cuando lo lean, están los libros y le agradecemos a Nadina de Noveduc que, bueno, si hay tiempo, porque nos van a terminar echando, vamos a firmar libros. Ana va a firmar los libros. Bueno, buenas tardes a todos. Antes quiero agradecer a Ana por la confianza en este espacio y sobre todo por pensar en la psicopedagogía como una disciplina. Ella fue formadora de las primeras camadas de psicopedagogas que nos formamos en Rosario y la verdad que es un orgullo aprender de ella y con ella hoy. La verdad es que fue un libro que me generó muchas preguntas y me abrió un montón de cuestiones que hoy quisiera estudiar de nuevo, porque estudiar en este contexto ciertos conceptos es totalmente diferente. Cuando lo leía pensaba, bueno, ¿por qué este libro hoy? Y pensaba en todos los niños que llegan a las aulas, a los consultorios, a los espacios terapéuticos, inclusive a nuestros propios hogares. Hoy llegan con un dialecto del cual los adultos no participamos. No participamos un poco porque no somos nativos digitales, no crecimos con esto, pero también porque es un mundo que está pensado estratégicamente para que los adultos no podamos hacer algunas intervenciones y no podamos acompañar. Entonces Ana propone esto de poder poner palabra a donde muchas veces los adultos nos quedamos mudos, donde muchas veces no tenemos palabras porque tenemos que explicar un mundo en el cual no crecimos. Y eso nos posiciona por ahí en un lugar de dificultad, pero bueno, abre a la pregunta, abre a la posibilidad y a la utopía como planteaba Luisa. Hay dos cosas que hoy están estudiadas y comprobadas. Una es que la adolescencia y la infancia son una etapa de vulnerabilidad y la otra es que las redes, las pantallas y las plataformas no garantizan entornos seguros para nuestros niños, niñas y adolescentes que se exponen a discursos de violencia, a situaciones de acoso, de vulneración y que acceden a información aún sin tener la capacidad para poder interpretarla, organizarla. Entonces, sucede que nosotros los adultos por ahí, en un afán de querer acompañar, queremos controlar, queremos prohibir, lo cual termina siendo una tarea imposible. Y realmente nosotros tenemos que pensar en retomar este rol del adulto, como planteaban en el libro, como mediador de la cultura, ¿no? Que tenemos que volver a poner palabra y garantizar un desarrollo seguro para los chicos en redes, porque no vamos a poder evitar, porque eso ya forma parte de su mundo, que podamos pensar que hoy en día es el algoritmo quien con el scroll infinito les organiza la información, se las entrega, pero justamente no se las explica. Y para eso es que se necesita el rol de un adulto. En psicopedagogía hay dos conceptos nodulares que son objeto de estudio y de intervención, que son el juego y el aprendizaje. Ana lo que plantea es que el juego es estructurante del aprendizaje y que lo que sucede hoy es que esos espacios están digitalizados.
en el mayor de los tiempos, ¿sí? Los tiempos que pasan en la escuela muchas veces son mucho menor, incluso de los tiempos que los chicos pasan en redes. Entonces tenemos que pensar en cómo vamos a trabajar desde el juego y el aprendizaje en un espacio virtual donde tenemos la atención en disputa, donde el algoritmo, como dijimos, es el que brinda la mayor cantidad de información y donde se premia la inmediatez, donde todo tiene que ser ya, donde no hay proceso, donde no hay pausa, donde es todo el ahora. Lo que plantea Ana no es si pantalla sí o pantalla no, eso me quedó muy en claro y sé que es algo que incluso hasta como mamá lo tengo muy en claro, es imposible luchar contra ellas, pero lo que sí es poder preguntarnos cuáles son las operaciones subjetivas de esos niños que están atravesados por las pantallas, ¿no? La virtualidad termina siendo el nuevo encuadre, sobre todo para los educadores y los profesionales y los padres que intentamos acompañar a niños, niñas y adolescentes. Porque ahí es donde se están desplegando las subjetividades de ellos. Y entonces, por ahí el problema es cuando esos nuevos espacios reemplazan todos los otros, reemplazan el patio de la escuela, la plaza, la juntada con amigos, o sea, todos esos espacios, el cuerpo a cuerpo, la mirada, la palabra, todo lo que nosotros cuando crecimos tuvimos. Entonces, ante estos nuevos escenarios virtuales, se pensaba desde la psicopedagogía y un poco en relación al aprendizaje, qué nuevas preguntas nos tenemos que hacer. Hay 3 conceptos que para mí cambiaron fundamentalmente en relación a la virtualidad. Uno es el tiempo. El tiempo en la virtualidad es inmediato y el aprendizaje es un proceso que lleva tiempo. Entonces, es importante que nosotros pensemos que el aprendizaje va en la falta, va entre el deseo y el esperar. La pregunta, sobre todo por ahí para la psicopedagoga, es ¿dónde incluimos el error, la falla, la tolerancia, la frustración tolerable, ¿sí? El aburrimiento creativo? ¿Cómo volver a preguntarnos cómo tolerar esos procesos que llevan tiempo y que justamente hoy no es el tiempo lo que prima, sobre todo en lo virtual? Otro de los conceptos que también me pareció importante que planteaban en su libro, que tiene que ver con el cuerpo. Ella habla de que los cuerpos se ponen en pausa en la virtualidad. Para aprender se necesita cuerpo. No hay aprendizaje posible, no hay apropiación real si no hay un cuerpo. Se necesita mirada, se necesita gestos, se necesita palabras, se necesita de un otro presencial. Y el último de los conceptos que también me parecía interesante poder volver a pensar es esta cuestión del otro. En la virtualidad, ¿el otro es un algoritmo o es un avatar? El aprendizaje surge a partir del vínculo con otro. Volvemos a lo mismo. Es palabra, es mirada, es gesto, es alguien que te nombra, alguien que te limita. Tenemos que pensar un poco esto. ¿Cómo incluimos el cuerpo en las aulas? ¿Cómo incluimos el cuerpo en los consultorios? ¿Cómo incluimos la presencialidad del otro y de un adulto en estos contextos donde lo virtual nos supera? ¿Cómo podemos restituir el espacio de la presencialidad? Que son preguntas que nos tenemos que ir haciendo no solo los profesionales, sino también los padres y todos los adultos que intentamos acompañar estas nuevas infancias y adolescencias. En función de lo que nos dejaba para nuestra práctica, pensaba que, bueno, ella nos propone esto de no convertirnos en jueces, que es lo que muchas veces termina sucediendo, y nos devuelve el lugar esto de poder leer escenas, de poder seguir alojando a estos sujetos y sobre todo sostener los encuadres, porque nos recuerda que no hay aprendizaje sin vínculo, y para que haya un vínculo se necesita tiempo, se necesita cuerpo y se necesita de un otro. Entonces me parece que la pregunta está ahí, en cómo hacer o cómo poder acompañar a estos niños, niñas y adolescentes que están atravesados por las pantallas y si bien no existe una respuesta literal quisiera, y bueno, pero entiendo que lo que propone Ana, que la respuesta no es tan difícil, es simple y siempre estuvo ahí y tiene que ver con esto de la disponibilidad, de estar ahí disponibles y de poner presencia, de poder introducir lo simbólico desde el lugar del adulto,
y de sostener la terceridad, que es lo que hoy no está habiendo porque tenemos niños solo con pantallas que solo reciben información e imágenes. Me parece que la importancia, y creo que la conclusión, yo al menos la que yo llegué del libro, es que tenemos que poder sostener y restituir la terceridad en los adultos. Gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Microfoneamos a Estefanía y la vamos presentando. Estefanía González es psicóloga de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en políticas públicas de niñez, adolescencia y familia por la UNER. Trabaja actualmente en el programa de fortalecimiento del proceso adoptivo en la Secretaría de Niñez de la provincia de Santa Fe. Es vocal titular en el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la segunda circunscripción de la ciudad de Rosario. Integra también la mesa de infancias y adolescencias de dicho colegio y es psicoanalista de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en su consultorio particular. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Ana, por la invitación y a la Defensoría por la organización del evento. Bueno, muy contenta de estar participando aquí. El libro, no van a encontrar un compendio descriptivo de conductas, de eso ya hay un montón, abunda, a veces con sesgo patologizante o moralista. Tampoco es un manual de crianzas, no van a encontrar tips ni recetas de cómo hacer con los hijos, no lo va a encontrar ahí. La originalidad que tiene el libro de Ana es que se mete de lleno a poder investigar en los procesos primarios de constitución subjetiva en la actualidad. Cómo vivir, soñar y jugar entre pantallas modifican los modos mismos de estructuración subjetiva. Porque bueno, ya se sabe, ¿no? Hace rato cómo las pantallas, la expansión de las tecnologías digitales, por supuesto que provocan efectos en todos, en chicos, en grandes, pero Ana tiene muy claro esto que también traía Luisa, de que hay una diferencia fundamental entre haberse criado, ¿no?, en el siglo XX usando la tecnología como una herramienta y haber nacido ya en la era digital con los celulares, las tablets, las pantallas, todo el tiempo ahí prendidos y los adultos también muy enganchados a eso. Así que esa diferencia generacional me parece un aporte re importante del libro y Ana va al hueso, ¿no? Entonces incluso se pregunta por la existencia de un nuevo sujeto psíquico. Ahí hay una pista muy interesante y a mí me pareció muy novedosa en la bibliografía PSI, digamos, ¿no? Que lo destaco. No voy a repetir la cuestión del cuerpo porque, bueno, las compañeras ya un poco estuvieron hablando de eso, pero sí quiero traer recordar, digamos, que para el psicoanálisis el cuerpo no preexiste, no es algo que ya está dado de antemano. El sujeto, el niño debe hacerse un cuerpo, ¿no? Y jugar es una de las operaciones fundamentales para eso. Con otros, a partir de la manipulación de objetos tangibles, concretos en el espacio físico, esto que se puede desplegar en principio a partir de los cuidados que brinda el otro, y eso que también abre la puerta a los hábitos y a los aprendizajes, y más tarde también en el jugar con otros, ¿no? Entonces no da lo mismo tener la ocasión de tener compañeros de juego, ¿no? Cuando confrontar el propio cuerpo con el cuerpo del otro es muy importante porque, bueno, permite justamente este despliegue, esta relación, pero también el despliegue de una agresividad que en esa escena puede ser acotada y entonces en esa relación de pares se construye ahí una legalidad, decimos, ¿no? Unas reglas y eso es algo que por eso no da lo mismo contar con eso o no. En cambio, en el juego virtual, el cuerpo, dice Ana, queda fuera de la situación lúdica y ahí no hay esa proximidad, esa afectación recíproca, ese intercambio como para producir algo nuevo, ¿no? Hay muchos capítulos muy interesantes en el libro, se van a encontrar además con varios puntos de vista, o sea, aborda el tema realmente desde una riqueza muy, muy interesante. Yo voy a tomar puntualmente la cuestión más de la temporalidad, del tiempo, porque es lo que más me hizo pensar también en mi práctica, ¿no?
Aparece de entrada, por supuesto, la diferencia entre los juegos tradicionales, los juegos compartidos, especialmente los juegos reglados, como ahí es re importante, por supuesto, respetar los turnos, hay ahí ida y vuelta, una alternancia entre uno y otro. Y cómo en el juego virtual Ana detalla muy bien cómo se da esa experiencia de lo infinito, de lo ilimitado, de la inmediatez, ¿no? Hay una experiencia muy temprana de eso, de algo que no tiene límite, de que es infinito, ¿no? Nosotros me parece que no podemos hacernos mucho esa idea, pero sí estamos adentro, por supuesto. Y se da esta cuestión de la continuidad sin corte, porque lo que ella se pregunta es, bueno, ¿cuándo se termina el juego? ¿No? En los juegos tradicionales, bueno, se corta, en el caso de los juegos reglados, porque uno gana, ¿no? O porque hay una interrupción externa. Pero ¿cuándo se termina el juego en la virtualidad? ¿Qué es lo que viene a hacer corte a eso? En esta continuidad, este continuum, bueno, la expresión 24/7 da cuenta un poco, ¿no?, de esa concepción, de ese modo de concebir el tiempo. Se da también un profundo cambio en relación a los ritmos y a las alternancias en general. Y ella trabaja la cuestión de el día y la noche, ¿no?, que está, de hecho, en el subtítulo, como una continuidad. Aparecen confundidos. Esto se vio muchísimo en la pandemia. Estaban los chicos y las chicas, estábamos todos con los horarios muy hecho un lío, pero especialmente los jóvenes quedaron con el día y la noche confundidos, y todavía se ve eso, se ven efectos de eso y lo escuchamos a menudo. Y acá aparece esta cuestión en donde el sujeto queda, cuando pasa muchas horas jugando, o un tiempo considerable, o en las pantallas o viendo videos. Ana describe algo que también me parece muy, muy novedoso, original del libro, que es esta situación de estar como a medio camino entre la vigilia y el sueño. Ella habla como de una zona intermedia, como de un limbo. Y me hizo pensar en un adolescente con quien trabajé hace unos años, que desde la pandemia había quedado con los horarios, la verdad que bastante hecho un lío, en vacaciones ni hablar, pero inclusive yendo a la escuela y teniendo que madrugar. Se acostaba muy, muy tarde, se dormía muy tarde, porque en realidad estaba acostada en su cuarto, ¿no? Con el celular, chateando. Y cuando venía a sesión estaba muy embotada, muy como en un estado somnoliento, y eso me llevó incluso a trabajar con la mamá, la necesidad de una preparación para salir de la casa, ¿no? Como un trabajo incluso de anticipar, como una situación ahí preliminar, que no solo le pasaba cuando venía a sesión, también le pasaba con la escuela y las veces que tenía que salir. Y fue un hallazgo muy interesante encontrarme en el libro, porque con esto que Ana trae de que se evidencia cada vez más, se escucha esto, ¿no? La necesidad de un tiempo, ella dice, como de transición, de pasaje, ¿no? Como si en ese estado medio límbico los chicos y las chicas necesitan como un tiempo, porque ella en realidad habla de que en el momento en que se hace ese corte y que el adulto a veces interviene para, por ejemplo, ¿no?, interrumpir el juego, se pueden dar distintas cosas, estallidos de ira y de agresividad, este embotamiento que yo pude ver, una serie de efectos diferentes, ¿no? Pero sí habla de la necesidad como de un pasaje, como si los chicos necesitaran ese tiempo, digamos, para volver a apropiarse del cuerpo y de ese intercambio simbólico con el semejante. Eso me pareció maravilloso porque no lo había pensado. También el ocio, el descanso, aparece, ¿no?, como ligado a las pantallas. El sueño puede estar inducido por el agotamiento que produce, ¿no?, la pantalla, los videos. Vemos un montón de niños y niñas que se duermen con los dibujitos, ¿no?, como este estadio previo, que es ahí como una pista para seguir investigando, me parece, ¿no?, esta cuestión ahí de esa zona intermedia. Recuerdo un niño que después de jornadas muy extenuantes de escuela, de fútbol, de práctica de fútbol varias veces a la semana, claro, quería descansar y ver unos dibujitos, pero quedaba siempre con la tablet prendida sobre el cuerpo, así, ¿no? Así se dormía, con la tablet prendida.
Y el papá se enojaba por esto. Entonces la pregunta de cuándo se termina, cuándo se vuelve, qué hacer cuando se vuelve difícil entrar y salir, que eso nos pasa también a los grandes, por supuesto, porque pasamos de un entorno basado en las herramientas, como decíamos, a un entorno basado en la adicción y en la manipulación. Está todo diseñado y todo dado para que no nos podamos despegar de ahí, y eso está estudiado y diseñado. No sé si vieron el documental El dilema de las redes sociales, está en Netflix y bueno, habla de eso, ¿no? De esa ingeniería. Asimismo, también Ana habla de que si bien hay algunos matices respecto de cómo los niños se apropian de los contenidos audiovisuales para jugar, para nutrir la imaginación, puede inspirar, por ejemplo, lecturas de libros sobre los que se basaron películas, o sea, hay algunos ahí cruces interesantes, pero en general se da un empobrecimiento del trabajo psíquico, de la imaginación y de la simbolización por ahorro de esfuerzo, básicamente. Y eso también me pareció muy clínico, ¿no? Porque ella habla de un engañoso descanso psíquico, ¿no? Como esto están ahí en stand-by, ¿no? ¿Un engañoso descanso de qué? Bueno, de los conflictos intrapsíquicos que tiene todo el mundo, ¿no? De la división subjetiva, de eso con lo que hay que lidiar, ¿no? Pensaba también en el trabajo que nos dimos con un adolescente, que él pudo detectar que le pasaba algo, ¿no? Un síntoma. En los momentos en que más presión sentía por la escuela secundaria y que más al horno se sentía, como decía él, se metía en unas sesiones maratónicas de Fortnite de manera bastante compulsiva, y que, bueno, por supuesto, que era su escape, su evasión, el escape de la realidad con la que tenía que lidiar, pero también ahí había una satisfacción narcisista, porque en el Fortnite no le ganaba nadie, ¿no? Había ahí, por supuesto, una comparación que sobrevolaba respecto de sus compañeros que eran buenos alumnos y los otros que eran buenos en el fútbol, ¿no? Él era bueno en Fortnite. Entonces, pero bueno, esto por supuesto que se le hacía muy problemático y que por eso, bueno, hablaba de eso y lo podía trabajar, ¿no? Pero digo, en ese sentido es esto que decimos cuando el gadget viene a taponar esa angustia, ¿no? Y el peligro que conlleva que pueda atrofiar la capacidad de lidiar con las frustraciones, con las preocupaciones, con la realidad misma, ¿no? Bueno, para ir cerrando, Ana trabaja la cuestión de la hibridez, de las vidas híbridas. Se borran los bordes. Pensemos qué es adentro y qué es afuera, qué es estar presente y qué es estar ausente, qué es lo público y qué es lo privado, cuál es el espacio seguro y cuál es el espacio riesgoso. Antes estaba clarísimo, adentro, ¿no? En la habitación era segurísimo y ahora ya no lo es tanto. En esta hibridez, presencialidad y virtualidad están superpuestas, entrelazadas y se mezclan las escenas. Entonces, lo que sucede en una impacta directamente en la otra. Hay una mezcla ahí que, bueno, genera algo mixto, algo nuevo y, por supuesto, es algo que ya no podemos retroceder y que se ha instalado. Decíamos, bueno, la calle digital, como se dice, me gustó muchísimo eso, es donde ahora se dan esas búsquedas y esa errancia que es paradigmática, ¿no? de la adolescencia. Lo que propone Ana es que haya ahí una posición asimétrica del adulto, como decía Mariana, que pueda ser mediadora, reguladora. No podemos delegar esta función en los chicos y en las chicas que se autorregulen y encima nos enojamos porque no se autorregulan. Pero de verdad que es algo que es ineludible de la función del adulto. El adulto tiene que decir no a los comportamientos ruinosos de los niños, las niñas y los adolescentes. En eso no hay duda y hay una posición muy clara en el libro que agradezco. Lo que plantea Ana es que en esta hibridez en la que ya estamos y que no sabiendo dónde va a terminar la cosa, ¿no? Como viene avanzando,
Es importante rescatar que haya una dimensión vital de la existencia, dice ella, ¿no? Se trata hasta incluso de defender la vida misma. Hibridar las experiencias es hacer otras ofertas a los chicos y las chicas y poder proponerles y potenciar experiencias infantiles en donde pueda haber un ida y vuelta. Reponer la presencialidad es, en definitiva, generar estas instancias de encuentro, esta instancia de intercambio, de jugar con otros, de la proximidad, de tener que lidiar con eso que es incómodo porque la alteridad del otro es incómoda y por supuesto que hay problemas con eso, pero justamente de eso se trata. Y el adulto en el que piensa Ana no es un adulto que prohíbe, que censura, que controla, sino que se ofrece en disponibilidad, que escucha, que está atento, que pregunta, que indaga cuáles son los contenidos en los que están interesados los chicos y las chicas, que está ahí como un poco a distancia, pero siempre invitando a una conversación respecto de eso que pasa ahí y que es re importante en la vida de los niños y las niñas. Pensemos en los grupos de WhatsApp y lo que pasa ahí justamente con los adultos bloqueados, ¿no? Un montonazo de cosas que pasan y que después es muy difícil cuando los adultos dicen, no, esto no es mío, ¿no? En las escuelas, por ejemplo, no porque es el grupo de WhatsApp y no. Es muy difícil a veces reparar en la presencialidad daños que ocurren en la virtualidad, que bueno, no me voy a extender en eso porque me voy a ir. Pero quiero destacar esto, que hay una propuesta también en el libro, porque en definitiva de lo que se trata, como dice Ana, es de no perder las esperanzas, sino de refundar las utopías. Muchas gracias. Gracias, Estefania. Acercamos el micrófono a Ana. Gracias, Estefanía. Y bueno, y aunque todas y todos conocen a la autora de Jugar en la Virtualidad, vamos a presentarla como corresponde. Ana Bloch es doctora en Psicología por la Universidad Nacional de Rosario, es psicoanalista, especialista en Psicología Clínica en Instituciones y Comunidad por la UNR, ex profesora titular de la Cátedra de Intervenciones en Niñez y Adolescencia, también de la Universidad Nacional de Rosario, investigadora categoría 2, directora del Centro de Estudios Históricos del Psicoanálisis en la Argentina, codirectora de la Maestría en Clínica Psicoanalítica con Niños y Niñas, integrante de la red InFace y Red Internacional ROEPSI, ha publicado numerosos artículos y libros nacionales e internacionales en colaboración sobre psicoanálisis de niños y niñas, educación e historia del psicoanálisis con niños en la Argentina. Bueno, me toca hacerla hablar un poco a Ana en este rol y me parece importante, bueno, todos los aportes que hicieron acá las compañeras de panel, pero yo quería preguntar cómo surge este libro, cómo surge tu interés por hacer este libro, y creo que hay algo, por un lado, reflexivo en torno a la pandemia que vivimos, en esto de lo que traían las compañeras del panel, la temporalidad, estar adentro o afuera, esta no división. Bueno, hay un concepto que a mí me encanta, que vos abrís con eso, que es de Lacan, el de la extimidad, que desde la comunicación social siempre lo trabajamos, nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a este punto. Hablábamos de eso, no sé, con Gran Hermano o con algún talk show allá por los 90. De repente pienso cómo también se convierte en algo, no sé si anticipatorio, pero sí muy clave para leer en este contexto, como arrancaba Luisa, cuando todas las miradas parecen estar puestas sobre las adolescencias, las infancias, las juventudes y el uso de las pantallas y las tecnologías. Bueno, yo antes de responderte quiero agradecer y después pasamos a las respuestas, ¿no? Bueno, quiero agradecer a la presencia de todos, hay mucha gente muy querida acá presente, así que bueno, quiero agradecer la presencia de todos ustedes acá, valoro un montón esta presencia justamente en tiempos de virtualidad, que todo el mundo te pregunta si se puede ver online, ¿no? Y uno dice, no, es presencial. Quiero agradecer muchísimo a la Defensoría, al defensor Juan Cruz Jiménez, gracias por sus palabras, también al inicio, a Silvina de Valle, que también estuvo acompañando y bueno, generando todo este encuentro, a Virginia, que estuvo mano a mano en todo este último tiempo organizando, a Silvina Bertelli, que un poco le decía hoy que fue una especie de hilo que ligó
este contacto, estas presencias. Bueno, la editorial Noveduc, que me permitió escribir este libro y que me ayudó muchísimo en el delicado trabajo de terminar la redacción, la forma del libro, a quiénes va dirigido, ajustar. La verdad que muy agradecida a Nadina de Noveduc, que está por ahí atrás y que es quien se encarga también de gestionar y de ir acompañando la salida del libro. Bueno, y a las presentadoras, muchas gracias por sus palabras, por las articulaciones, por las lecturas. Todas me parecieron, las tres, súper interesantes, y con todas ellas tengo algún lazo previo ligado a un colectivo que se preocupa y se ocupa de pensar en las actuales problemáticas de las infancias, así que bueno, son representantes importantes de un colectivo mucho más numeroso, de los cuales muchos están hoy aquí. Al Colegio de Psicólogos también, a Nati Palma también, que me ayudó y tuvimos algún diálogo inicial para pensar en este espacio. Bueno, a la Mesa de Infancias y Adolescencias como parte de ese colectivo, y ahora sí voy a la respuesta. Bueno, a ver, yo empecé a escribir este libro en unas vacaciones, como uno suele hacer, porque tampoco tiene tiempo y también está sobrecargado por las exigencias de este sistema en el que habita. Así que las vacaciones fueron un momento ideal, un enero en el que viajé al sur, y frente a una montaña, en una casa muy bonita, que era de una antropóloga que se había ido de vacaciones, y nosotros ocupamos esa casa. Empecé a escribir, en realidad, urgida, hace 2 años, urgida por una preocupación, que era que pasaba lo que, por suerte ahora no pasa, que es que nadie se ocupaba de ver, de hacer algo con lo que estaba viendo. Digo nadie, bueno, habrá gente que se estaba ocupando a la par mío, pero digo, no había una difusión, no había diálogo respecto del impacto que estaba teniendo, que yo veía en el consultorio, que veía niñas, niños, adolescentes, que veía por la calle, que veían los restaurantes con los bebés mirando las pantallas, ¿no? Para que los padres pudieran comer tranquilos. Yo decía, ¿qué pasa que nadie dice nada de todo esto, ¿no? Me causaba bastante pavor, y realmente empecé a escribir urgida por eso que me inquietaba tanto, y necesitaba entender y explicarme qué pasaba con esas subjetividades, digamos. No quería describir, un poco lo que decían acá las chicas, ¿no? No quería describir qué pasa con los niños que están frente a la pantalla, que después se vuelven hiperactivos, y qué hacer, y dar un tip de qué hacer con los chicos, no. Quería tratar de entender de qué manera la teoría me aportaba algo que me permitiera saber algo más de qué pasaba en el psiquismo infantil y adolescente con esta nueva forma de construcción, de constitución, incluso llegó a decir en algún momento, de la subjetividad, en una población en la que estábamos viendo la respuesta de una pregunta que yo y muchos teníamos desde hace mucho tiempo, incluso era un trabajo fuerte en la cátedra, que era ¿cómo van a salir estos pibes que nacen entre pantallas, que miran pantallas? ¿Qué van a hacer? ¿Qué adolescentes, qué adulteces vamos a encontrar? Y resulta que, bueno, es con lo que nos estamos encontrando hoy, ¿no? Y que acá las compañeras también fueron describiendo de distintas maneras. Entonces, esto fue lo que a mí más me llevó a escribir el libro. Por supuesto, como un libro lleva tiempo, cuando el libro llegó a su fin, empezó por suerte a ver, por suerte, a ver toda esta difusión y esta profusión que uno ve tanto en las redes, de preocupaciones, de indicaciones. Los estados comenzaron a ocuparse tibiamente en este último tiempo. Pasó algo genial en las últimas semanas, que fue este juicio millonario a YouTube y a Meta por afectar la salud mental de un adolescente, y hay a la cola toda una serie de casos para poder juzgar los efectos de las pantallas en la subjetividad. O sea, estamos en un momento, para mí, de bisagra muy importante y esperanzador en ese punto.
Pero bueno, lo que yo podía ver, que creo que algo de eso describiste vos recién, era cómo estos chicos, estas chicas, que además no nos olvidemos, tuvieron, nosotros también, el fuerte empuje a la virtualidad que produjo las pantallas. Ahí fuimos arrojados a la virtualidad y ahí nos salvamos al mismo tiempo que nos destruimos en muchos aspectos, pero bueno, lo que yo empecé a ver es que el discurso de los chicos, empecé a ver los registros de lo que me decían chicos y chicas en el consultorio antes de la pandemia y después, y cómo hablaban. Y los chicos antes de la pandemia me decían, bueno, esta tarde merendé y después fui a jugar un ratito a la Play y después me fui a bañar. Y hoy los chicos te dicen, ayer jugué al fútbol. Y uno les tiene que preguntar, ¿dónde jugaste al fútbol? ¿En la Play o en la plaza? ¿No? Entonces dije, bueno, esto que se produce, que yo les dejé para poder graficar, me quedé corta porque pensé que iba a haber menos asistentes, pero muchos lo deben tener, esta bandita, que si uno nos permite entender cuál es la situación actual en la que materialidad, el mundo material y el mundo virtual hoy en la psiquis infantil y juvenil son uno. No hay una entrada y una salida, sino que uno, si ustedes tienen, los que tienen la banda, los invito a hacerlo, tienen la banda, la tuercen, hacen una torsión y juntan. Esto con lo que nos encontramos es una banda de Moebius, es una figura topológica que lo que nos muestra es que si la recorremos, si ponemos una hormiguita o queremos recorrerla con el dedo o podemos ver qué es lo que tiene, por eso de un solo lado está impresa, ¿no? La recorremos, vemos que la cara externa, si yo sigo la continuidad, pasa a ser interna y nuevamente la cara interna pasa a ser externa en una continuidad que es el modo en el que hoy el relato de la vida de los chicos y chicas circula como un único espacio. No hay corte, un poco lo que decían acá también las chicas, entre el día y la noche, no hay un registro del cuerpo para entrar y salir, sino que yo estoy siempre en una especie de mundo en el que esta torsión que se produjo para mí en la pandemia me hace tener una subjetividad distinta frente a la cual tenemos que preguntarnos qué hacer porque todas nuestras herramientas teóricas nos llevan a pensar por separado en estas dimensiones, ¿no? Esa es un poco la idea que está dando vueltas en el libro, que no está tan explicado esto en el libro porque lo pensé después, pero que un poco están las bases porque vos lo captaste muy bien. Bueno, ahí está. Coincido con las compañeras de panel en que en el libro no se van a encontrar con tips ni con recetas, pero también coincido con esta mirada de alguna manera esperanzadora dentro de la complejidad del contexto y de la temática que abordás. Desde el equipo de la Defensoría pensamos en ponerle un nombre, además del de jugar en la virtualidad, a esta jornada que se enmarca en el ciclo, y es de la prohibición a la protección. Y un poco también en algunas de las voces de las compañeras aparecía esto del rol del adulto, de la presencia, de la disponibilidad y también de la figura del mediador, un poco ahí. ¿Cómo podemos pensar que no todo sea prohibición? Porque también me quedo con las últimas palabras de Estefanía y es como que, bueno, queremos ahí como imponer esa mirada. ¿Cómo podemos navegar entre esas aguas también para concebirlos a niñas y niños como sujetos de derecho, ¿no? Y adolescentes y jóvenes también? Bueno, yo trabajo bastante en el libro y pienso que es como la clave del libro, lo que intento aportar en el libro, justamente que no se trata de dar un consejo conductual, de qué conducta tener con los chicos, sino más bien pensar en qué posición puedo tomar yo si entiendo, si logro entender, porque es muy difícil, porque cada vez media menos palabra entre el adolescente y el niño y los adultos, pero si yo logro comprender algo de lo que le pasa es metiéndome en esa trama que el chico está habitando, tratando de tener una posición de terceridad, que el chico no quede totalmente capturado en esa pantalla en soledad, porque además, no nos engañemos, el problema no es solo el contenido, también es el formato que tienen los dispositivos. El dispositivo, primero, no es un juguete, eso también lo trabajo en el libro, es un objeto, es el primer
objeto de juego que no se comparte. Los juguetes se comparten. El celular no se comparte porque es mío, es mi ser. Está todo mi ser acá adentro. Está mi cuenta de banco, los códigos, todo lo que no me acuerdo, con quiénes hablo, qué les digo, mis imágenes, mis fotos. Entonces, la idea es cómo hacer para favorecer una distancia entre este objeto. También contaba la otra vez 2 sueños que me cuentan 2 pacientes en la que los dos se despertaban dándose cuenta que no tenían el celular en la mano, como alarmados. Un poco decía esto, el chico que se duerme con la pantalla arriba del cuerpo y el chico que cree, siente, más que cree, que el celular es una extensión de su propio ser y sueña que no lo tiene y se alerta y se despierta. Freud dice que nos despertamos cuando algo de la muerte aparece. Bueno, acá el pibe se despierta porque se siente morir porque no tiene el objeto. Lo resumo mucho y lo acoto mucho. Pero bueno, digo, lo importante acá es qué posición tener en el sentido de acompañar, de estar en disponibilidad, que es un concepto que tomo de François Julien, que es un psicoanalista francés que trabajó mucho todo el tema de la relación con niños y niñas en Oriente. Es este lugar en el que no invadir, pero sí estar siempre ahí y no quedar, que es otro término que yo utilizo mucho, como bloqueado. ¿Por qué? Porque este aparatito y el formato de este aparatito me permite bloquear al otro, al semejante, y mucho más al adulto. Entonces el pibe le pone una clave y se cree que el adulto no tiene ningún derecho a entrar en su universo, cuando en realidad el adulto lo lleva a la escuela, el adulto lo lleva al boliche, va a ver quiénes son los amigos y las amigas, trata de conocer el universo, pero en la pantalla no, está violando mi intimidad. Entonces yo por ahí le digo bastante a los pacientes, bueno, está en todo tu derecho, en todo su derecho, porque si te lleva al boliche, te acompaña, tiene el mismo derecho a ver, por ejemplo, si estás jugando o no en línea, haciendo apuestas online, por ejemplo. Si no te deja ir al casino, ¿por qué te va a dejar jugar online haciendo apuestas? Bueno, tu papá tiene, o tu mamá, o quien sea, tiene tanto permiso, tanto poder para darte o no permiso en la virtualidad como en la vida real. Y esto es lo que un poco no sucede porque los padres quedamos muchas veces en esta sensación de que estamos bloqueados. Nos bloquea el artefacto y nos bloqueamos nosotros, porque es un efecto en la subjetividad adulta del artefacto y del formato que tiene el artefacto. Bueno, pero el tiempo no es infinito en este panel. No estamos en la virtualidad, claramente. Yo creo que nos queda poco tiempo, podemos abrir. Si alguien quiere hacer algún comentario rápido, alguna pregunta que esté por ahí. Y si no, veo a alguien por allá atrás que quizás quiere preguntar. No sé. Allá al fondo. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo preguntar? Sí, claro. ¿O hay alguien que tenga la pregunta ahí en la punta de la lengua y no se la puede aguantar? Ok. Entonces, ¿me ayudan con las palmas? O sea, me ayudan sería que cuando yo... Ustedes me ayudan. Si yo dejo de tocar, ustedes no me ayudan, o sea, no. ¡Vamos de nuevo! Parece que no estoy tocando. Vamos de nuevo. Me ayuda un montón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? O sea, no sé si... No hace calor, o sea, lo tengo que decir, perdón. Se rompió el aire, son cosas que pasan. Pero la verdad que con calor y todo, mira, me inventé y escuché súper interesante todo lo que dijeron. Y yo vengo a traer una solución. Porque ella no es la única optimista. ¿Hay más optimistas acá? ¿Viste? Levanten la mano quienes son optimistas. Si están acá, o sea, ya está. Claro. O sea, con este calor te quedaste hasta el final. Listo, o sea, optimista sos, no tengo duda. Y estás además dispuesta a hacer algo para que la cosa... Pero a mí me toca además una tarea difícil, que es contar un cuento. Y que dicen que para escuchar un cuento uno tiene que estar como... predispuesto, sobre todo. Y después de haber escuchado un montón, capaz necesitamos como un poquito de...
Y para eso les voy a enseñar un juego. Porque ya, no sé, ¿quiénes ya leyeron el libro? Ah, vamos a tener un montón de ventas, Nadine. Espero que hayas traído un montón de libros. Me encanta. Porque los que no la leyeron, no se la pierdan. O sea, ya escucharon, recomendadísimo. Entonces, ¿cómo lo dice Ana? O sea, el juego, ¿entendés? Están acá, pusieron el cuerpo, no se quedaron a verlo por casa. Dale, pongamos el cuerpo, posta. Y para ese juego es así, mirá. Porque yo me propongo esto, como soy optimista y traigo propuestas, todo lo que yo voy a hacer hoy, ustedes se lo guardan en el bolsillo y lo prueban mañana a la mañana, a la tarde, en la noche, en el momento que quieran, con una infancia. ¿Qué les parece? ¿Hacemos el compromiso asumido? O sea, te lo llevas en el bolsillo, mañana lo jugás. Y después le contás a Ana por las redes, mira, estuve haciendo este juego, la verdad que funcionó, vi que el cuerpo estaba de determinada manera, y fíjate, ¿entendés? O sea, haces el análisis clínico de ahí del ejemplo en vivo. Va, nube. No veo todas las nubes, está bien, tienen calor, no pasa nada. Nube, llueve. ¿Cómo llueve? Ay, me encanta. Fíjate la diversidad de lluvias, ¿entendés? O sea, en la pantalla vos pones lluvia y hace... Dale, o te da 4 opciones, capaz, más que eso no. No, mirá acá todas las... Dale, lluvia. La nube se hace un sol. Poético, chicos. Entonces, dice así. Quiero decir algo, yo no soy cantante. Vieron que a lo mejor ustedes tenían una expectativa de... No, pero me gusta cantar, porque canto para jugar. Entonces yo los invito y las invito a que se dejen jugar también cantando. Nadie es músico acá que se ponga como muy exigente. Bueno, listo. No vamos a romper ningún tímpano tampoco. De última cantamos bajito. Dice, llueve, llueve, llueve. ¿Qué pasa? Ah, no la conocen, está bien, primero le enseño. Llueve, 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 llueve sin parar. Y mira esta. ¿Qué es? ¡Sí! Un caracol. Y el caracolito, mira, en su casa está. Lo guarda, ¿entendés? O sea, se guarda en la casita. Entonces, la lluvia, llueve, el caracolito en su casa está. Y la segunda parte cambia. Llueve, 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 llueve y sale el sol. Porque siempre que llovió, y el caracol a pasear salió. Dale, la hacemos una vez, las tengo acá y después les cuento. Si se cansan pueden usar la otra mano. Llueve, 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 llueve sin parar. Y el caracolito en su casa está. Llueve, 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 llueve y sale el sol. Y el caracolito a pasear salió. ¡Ta! Cuando ponemos el cuerpo la pasamos bien, o sea, no hay duda de eso. No sé por qué insistimos con las... Bueno, el cuento que voy a contar, es como que se escucha, como que yo siento que se escucha, que no se escucha, que se escucha, que no se escucha. Pero se escucha, ok. Dicen, en este cuento, que no todo el mundo tiene como la capacidad, la posibilidad y la predisposición de escuchar un cuento. Pero para los que... Dice la historia que Josefina un día salió a caminar y se encontró una llave. Josefina agarró la llave y como no era de nadie, se la guardó. Y caminó unos pasos y se encontró un árbol. Y con la llave, Josefina abrió la puerta del árbol y entró. Y subió por la savia y llegó a una rama y en la rama una flor. Y con la llave, Josefina abrió la puerta de la flor y entró. Y en la flor, una abeja. Y con la llave, Josefina abrió la puerta de la abeja y entró. Y siendo abeja, salió a pasear. Y llegó a un panal. Y con la llave,
Josefina abrió la puerta del panal y entró. Y en el panal pudo ver el polen, el néctar, una gota de miel. Y Josefina con la llave abrió la puerta de la gota de miel y entró. Y así, en la gota, ¡pop!, goteó en el zapato de un señor que estaba recolectando la miel. Y hasta ahí. Porque dicen que hay gente que está desesperada por ver las notificaciones del celular. Pero para el que no, el cuento sigue. Josefina, en el zapato del Señor, con la llave, abrió la puerta y entró al Señor. Y pudo sentir cómo el sol quema cuando uno trabaja todo el día. Y el agua fresca en las manos. Y ¡guau, guau, guau! Un perro. Y Josefina con la llave abrió la puerta del perro y entró. Y le ladró a las gallinas, le ladró al pasto, a las nubes. Y con la llave, Josefina abrió la puerta de las gallinas, del pasto, de las nubes. Y cuando estuvo segura que con esa llave podía abrir un montón de puertas, abrió la puerta de Josefina y entró. Y después fabricó otra llave, parecida a la primera pero diferente. Y me la dio. Y me dijo, cuando vos te encuentres con gente que te escuche atenta del principio hasta el final, que no pueda más una notificación de celular que la historia, entonces regalásela. Así que vamos a contar hasta 3, agarran la llave y se la guardan. Pero cuidado porque abre. A la 1, a las 2, que no se les caiga. ¿Eh? Miren que la mano de persona que no corresponde está ordenados, ¿eh? A la 1, a las 2 y a las 3. Gracias. Gracias a Yelen Romero en versión Cuchara Clown. Gracias a la biblioteca por alojarnos y gracias a todas y a todos por venir. Gracias. Muy linda. Salió divino todo. Yo también.